quedó aclarado qué significaba aquello de ya no estoy bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Bueno, hoy debíamos tratar ese segundo aspecto, que significa estar bajo la gracia. Ahora, sabemos que toda la Escritura está inspirada por Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, como se conoce en castellano, y producto de este entendimiento de que toda la Escritura está inspirada por este mismo Santo Espíritu, quien es una persona, una emanación junto con el Hijo, podemos encontrar respuestas a todas estas cuestiones en otras partes de la propia Biblia. Hoy nos vamos a dirigir, aunque pueda sorprender un poquito lo que voy a tomar como texto, nos vamos a dirigir a uno de los salmos. Un salmo que generalmente, por lo que he comprobado, no se toma tan en cuenta, ¿verdad? Siempre sabemos que se habla del Salmo 22, el 23, el Salmo 119, ¿verdad? El Salmo 91, salmos preciosos, ¿verdad? Pero obviamente válidos como todos los salmos. Hoy vamos a ver este aspecto, ¿sí?, de la segunda parte. Lo vamos a ver a partir del Salmo 18. Ahora bien, cuando hablamos de un salmo, de lo que estamos hablando generalmente, ¿sí?, digamos por la mayor cantidad que hizo, estamos hablando de palabras inspiradas por Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, al rey David. Por supuesto que también hay salmos de los hijos de Coré, ¿sí? Pero la mayor parte, hay que reconocerlo, son salmos del rey David. Y como toda la Escritura, los salmos hablan acerca de nuestro Señor Yeshua. Muchos salmos de David que reflejan su situación como rey, sus alegrías, sus dolores, sus persecuciones, constituyen palabras proféticas acerca de nuestro Señor Yeshua. Este salmo que vamos a ver hoy, que específicamente el Salmo 18, está reflejado también en uno de los libros de Samuel, lo que sería el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22, que nos dice: habló David a Yahweh las palabras de este cántico el día que Yahweh le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Bueno, lo que nos está diciendo es que en su aspecto literal, este salmo hace referencia a esas persecuciones, ¿verdad?, que sufrió, esas persecuciones injustas que sufrió David por mano del rey en ese momento. No obstante, hay un punto que quiero aclarar en esto, es anecdótico, pero es interesante. Fíjense que dice, segunda de Samuel 2:22, dice: y habló David a Yahweh las palabras de este cántico el día que Yahweh le había librado de la mano de todos sus enemigos. Bueno, esto de que dice que el día que Yahweh le había librado, en realidad no es que este salmo lo hizo en ese momento, sino que este salmo recuerda ese momento. Porque si uno continúa la lectura de segunda de Samuel 2, capítulo 2, va a ver que estas palabras son dichas casi al final de la vida de David, ¿verdad? Y recordemos que él es perseguido por Saúl cuando es joven. Bueno, yo he dicho que estos salmos, ¿verdad?, son referencias proféticas de nuestro Señor Yeshua. Y esto lo podemos encontrar en muchas partes de este salmo. He tomado algunos ejemplos como para que se pueda verificar esto, como para que se pueda ver que esto es cierto. Salmo 18, versículo 43 dice: me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía me sirvió. Bueno, obviamente que esto en un aspecto literal se refiere a nuestro rey David, pero recordando que Yeshua es nombrado como hijo de David, es así que tenemos que en Isaías capítulo 55, versículo 4, dice: he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Esto que es traducido como maestro, jefe y maestro a las naciones, es lo mismo que dice el versículo 43 del Salmo 18, me has hecho cabeza de las naciones. Salmo 18, versículo 49. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Yahweh, y cantaré a tu nombre.
Romanos 15:9 dice, y para que los gentiles glorifiquen a Elohim por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Bueno, muchas veces se pierde, aun cuando la Reina Valera y la mayoría de las Biblias hacen la referencia, muchas veces hay cositas que se pierden por el cambio en la traducción. Porque fíjense que dice el versículo 49 del Salmo 18, dice, por tanto, yo te confesaré entre las naciones. Y por otro lado, Romanos 15:9 dice, y para que los gentiles glorifiquen a Elohim por su misericordia. El sentido es exactamente el mismo, aun cuando algunas palabras en apariencia cambien, ¿sí? Recordemos que la plenitud de los gentiles es lo que el apóstol Pablo denomina como Meló Agoim, ¿sí? La plenitud de los gentiles, que es lo que hemos desarrollado también, por ejemplo, en la fe del Nazareno, ¿sí? La plenitud de los gentiles, que en definitiva, de lo que nos está hablando es de las ovejas perdidas de la casa de Israel que se encuentran entre las naciones, ¿verdad? Entre la cual estamos, obviamente, todos nosotros, aunque algunos tengan un poco más o menos de sangre judía. Más allá de eso, lo importante es que son israelitas, ¿sí? Ahora bien, en este Salmo 18 vamos a encontrar entre los versículos 20 y 24, vamos a ver que ocurre algo muy lindo y muy extraordinario. Yo lo voy a compartir con ustedes, primero vamos a pegarle una lectura rápida a estos versículos. No sé si todos han escuchado esto que voy a explicar ahora. Toda la Biblia, ¿sí? No solamente la Torá, toda la Biblia tiene ciertos recursos literarios. ¿Qué es un recurso literario? Bueno, es una forma que ha utilizado el autor para presentar lo que escribe. Esto es maravilloso, esto es increíble, cuando pensamos que el autor es el mismo Dios, ¿verdad? Cuando es Dios en la persona, en la emanación de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que ha inspirado a nuestro rey David a escribir el Salmo de una determinada manera. Y una figura literaria que se utiliza bastante en la Biblia es el quiasmo. ¿Sí? Yo he explicado esto en otras ocasiones, no hay ningún problema, volvemos sobre esto, vuelvo a decir a qué me refiero. Un quiasmo es un tipo de recurso literario, una forma de escribir, donde un versículo está escrito de una determinada forma, le continúa un texto y luego aparece un versículo similar o igual directamente, ¿verdad? Que contiene la misma idea. Observen ustedes que el Salmo 18, versículo 20 dice, Yahweh me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Si ustedes observan, el versículo 24, que yo acá lo he puesto para todos, dice, por lo cual me ha recompensado Yahweh conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. Observen ustedes que el contenido del versículo 20 es similar al contenido del versículo 24. O sea, esto y esto nos están dando un marco, como si nosotros tuviéramos un cuadro, ¿verdad? El marco, cuando digo marco me refiero a eso, ¿sí? Imagínense un cuadro. Nos está dando un marco, ¿verdad? Que encierra un determinado contenido. Entonces, la idea es que nuestra atención, nuestro pensamiento se dirija al contenido de estos 3 versículos que están dentro del marco. Esto es impresionante. Cuando pensamos que esto fue hecho hace cientos, hace miles de años, esto no es un recurso literario que lo hizo alguien que lo pensó en la actualidad. Esto es algo que lo escribió David, ¿verdad? Lo cantó, fue escrito luego en el registro de sus salmos y nos llega a nosotros, obviamente por inspiración de Ruach HaKodesh. Repito, cuando lo pensamos, es impresionante que el Espíritu Santo nos quiera conducir
a entender algo que está dentro de esto. Bueno, como dije, este recurso literario, el quiasmo, es muy utilizado en la Biblia. Hay otros, por supuesto, ¿sí? Pero este es muy, muy interesante y muy lindo porque cuando uno encuentra un quiasmo en la Escritura, hay algo que está escondido ahí, que está preservado, que está protegido, si se quiere, como si tuviéramos aquí unas barreras, para que nosotros le demos importancia. Entonces, bueno, el versículo 20 dice, bueno, ya lo he leído, ¿verdad? Dice que lo ha recompensado conforme a su justicia. Ahora lo vamos a analizar, ¿eh? Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Yahweh y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Yahweh conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Bueno, son palabras muy grandes, palabras tremendas. Yo, en lo personal, no me considero calificado a poder tomar esas palabras como mías. No creo que Yahweh deba recompensarme por mi justicia, ¿verdad? Son palabras de David, un gran siervo de Dios. Pero ¿por qué dije antes que estos salmos son sombras proféticas que nos conducen a Yeshua? Porque es evidente que ningún ser humano puede tener una justicia tan completa como para recibir una recompensa de Dios y una alabanza a los méritos, ¿verdad? A lo sumo, una persona puede recibir un favor de Dios o una recompensa determinada por algo que ha hecho. Pero observen ustedes que aquí eh, David nos está hablando de una gran justicia. Obviamente, aquí lo que se está haciendo es una referencia, como digo, un sentido de sombra profética con respecto a Yeshua. Vamos a analizar ahora estos versículos. Salmo 18, versículo 20. Yahweh me ha premiado conforme a mi justicia. Vamos a verlos desde el aspecto literal, ¿Sí? Primero con respecto a David. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Bueno, ¿a qué justicia se está refiriendo el salmista? ¿A los buenos hechos que realizó en su vida? Bueno, en realidad se refiere a la justicia de su causa. ¿Por qué? Porque él fue inocente con respecto a las cosas de que era acusado. Es más, el mismo Saúl reconocía por momentos la injusticia de lo que estaba cometiendo con David, ¿verdad? Y ojo, siempre me gusta aclarar esto, no estamos yendo en contra de Saúl, porque esto también es un vicio que he observado desde el púlpito de alguna gente, hablar mal de Saúl. No, no, ojo, no nos corresponde hablar mal de un rey de Israel. De hecho, observen, yo siempre digo lo mismo, observen lo que dice David luego de la muerte de Saúl. Observen el cántico que elabora David con respecto a Saúl. Esa es la actitud que tiene que tener un israelita con respecto a un rey de su pasado. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque todos los que están compartiendo esto en este momento son israelitas, ¿verdad? Y Saúl es un rey de nuestro pasado. Como dije, a la justicia que se está refiriendo el salmista es a su inocencia con respecto a las cosas de que era acusado. Asimismo, sus manos, dice que están limpias. Bueno, están limpias porque no derramó sangre, aun cuando ustedes saben que él fue responsable y mató a muchas personas, pero no derramó esta sangre de Saúl, aun cuando pudo haberlo hecho. Recuerden ustedes el episodio de la cueva, donde termina cortando parte de la vestidura, ¿verdad? Él pudo haber derramado esa sangre, sin embargo, sus manos estuvieron limpias de ella. Siempre, como les digo, estamos viendo el aspecto literal de esto. Versículos 21 y 22. Porque yo he guardado los caminos de Yahweh y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Bueno, los juicios son aquellos que resuelven las cuestiones de derecho de las personas, los mishpatim. De hecho, hay una porción de la Torá, una parashá, que se llama mishpatim,
es la que va, por ejemplo, en Éxodo 21. Bueno, ustedes recuerden lo que dije recién, de alguien que abre un pozo, ¿sí? O cava una cisterna y no lo cubre, y cae ahí llega un buey o un asno. Bueno, ahí se nos da la indicación de que si se hace un pozo o una cisterna y, por ejemplo, cae un buey o un asno, hay que resarcir al dueño de ese animal. Bueno, este es precisamente uno de los juicios a los cuales se está refiriendo aquí el Salmo. Pues todos tus juicios estuvieron delante de mí. ¿Qué significa esto? Que al momento en los cuales debía resolver la situación, alguna situación, David, él actuaba conforme a lo que prescribe la ley de Dios. Bueno, obviamente que esto también es para nuestra vida, ¿verdad? Esto nos hace la referencia de que cuando somos colocados frente a determinadas situaciones, tenemos que marcar una diferencia. Tenemos que mostrar lo que es el actuar conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Por qué dice, tus juicios estuvieron delante de mí? Porque están delante de la persona porque contienen un juicio, una decisión que tiene que tomarse. Y de la forma como se decida se verá si está o no con respecto a la voluntad del Creador. Observen que luego dice, no me he apartado de sus estatutos. Bueno, los estatutos son otra parte de la Torá, son los llamados hukim, son las disposiciones de la Torá que no tienen una explicación racional. Eh, por ejemplo, el yanés es vestir lana y lino juntos. Hoy, en la actualidad, esto prácticamente no tiene una aplicación práctica porque es muy raro que alguien vista ropa de lino. Más allá de que sea muy costosa, de que no se haga en todo el mundo, es raro que a alguien se le dé la posibilidad de lana y lino. Pero obviamente también esto tiene un sentido espiritual que llegado el caso vamos a ver, ¿verdad? Que está relacionado con las mezclas. Bueno, el no vestir lana y lino es uno de los estatutos de lo que es conocido como Jukim en hebreo. Otro es el de la vaca roja, ¿sí? Que también lo hemos visto en algunas porciones. Entonces, ¿qué dice aquí? Perdón, una cosa más. Por ejemplo, estatutos son los que nos hablan de las santas convocaciones. Casi me olvido lo más importante. Lo que debe hacerse en Pesaj, por ejemplo, que en Pesaj y en los días de panes sin levadura debemos quitar la levadura de nuestros hogares. Eso es también un estatuto. Entonces, observen ustedes que dice, no me he apartado de sus estatutos. ¿Qué significa esto? ¿De qué forma alguien se aparta de los estatutos? Bueno, haciendo algo diferente de lo que lo que estatutos prescriben. Piensen ustedes, por ejemplo, que nuestro Señor Yeshua, quien es la Torá viva, estatuyó como parte de la celebración de Pesaj el lavamiento de pies. Y desgraciadamente, la mayoría de los grupos llamados de raíces hebreas, tómese esto como una sana crítica, no hacen el lavamiento de pies. ¿Por qué? Porque no está en la Torá. Claro, no está en la Torá escrita, pero está en la Torá viva, que es nuestro Señor Yeshua. Entonces, observen ustedes que en el afán de perseguir las enseñanzas judías, lo digo entre comillas, se pierden las enseñanzas israelitas. ¿Por qué? Porque como israelitas seguimos lo que la Torá viva, nuestro Señor Yeshua, nos ha prescripto. Y la Torá viva nos estatuyó como parte de la celebración de Pesaj el lavamiento de pies. Entonces, quien no hace el lavamiento de pies se está apartando de su estatuto. Y por supuesto que para poder saber acerca de los estatutos y los juicios, para poder tenerlos presentes, hay que conocerlos, hay que estudiarlos, hay que recibir la instrucción y ponerlo en práctica. Salmo 18, versículo 23. Dice, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Bueno, esta maldad a la que se refiere el versículo es lo que conocemos como iniquidad. No nos olvidemos que todo esto que estoy hablando, vamos a ver cómo se relaciona con la segunda parte de Romanos 6:14, ¿sí? Ya no estoy bajo la ley, sino que estoy bajo la gracia. Vamos a ver cómo todo esto en realidad está relacionado con ese aspecto. Repito,
La maldad a la que se refiere este versículo, el 23, es lo que conocemos como iniquidad. Ahí dice maldad, se ha traducido como maldad, no está mal, pero me resulta más adecuado traducirlo como iniquidad, que consiste en desviarse, en torcer el camino. Por esto es que, en primer lugar, dice que fue recto. Fíjense, dice el versículo 23, fui recto para con él y me he guardado de tener un camino torcido, que es lo que aquí ha sido puesto como maldad o se puede traducir como iniquidad. Primero fue recto, está diciendo que fue recto, y esto tiene una implicancia muy importante, o sea, ser recto. Y claro, uno diría, bueno, ser recto en la vida, ser correcto, ¿verdad? Con rectitud. Ser correcto significa ser con rectitud. Eh, Llevarse bien con las personas, ser una persona intachable. Bueno, todo eso nos habla de no tener defectos. Cuando acá se habla de recto, se habla de lo que no tuvo defecto, que fue intachable. Recuerden ustedes que el sacrificio de nuestro Señor Yeshua es un sacrificio perfecto, es un sacrificio tamim, es un sacrificio aceptable, intachable, un sacrificio recto. Fue perfecto. ¿Y por qué el sacrificio de nuestro Señor Yeshua fue perfecto, fue tamim? Porque se apartó de su iniquidad, de su abón, dicho en hebreo. Ahora, ¿por qué esto nos habla de una iniquidad propia? Fíjense que yo estoy diciendo que todo esto es un salmo y estos versículos nos hablan específicamente de nuestro Señor Yeshua. Y dice, y me he guardado de mi maldad. Y alguien dirá, oh, pero ¿cómo está diciendo una cosa así? ¿Cómo la maldad de Yeshua? ¿Por qué habla de una iniquidad propia? ¿Y cómo se vincularía esto con Yeshua que no tuvo pecado? Bueno, por algo que muchas veces nos olvidamos. Y es que todos los nacidos tenemos en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, la llamada ley del pecado, el Yetzer Hará, que nos llega desde el pecado de nuestros padres, lo que se conoce normalmente en el cristianismo, fundamentalmente católico, como concupiscencia, el apetito desordenado de placeres deshonestos, ¿sí? El apetito ese que se tiene que satisfacer de cosas que no son correctas, cosas que Dios no quiere. El apetito de la bebida, el apetito sexual, el apetito de ganancias deshonestas, de la soberbia, de ser superior a los demás, de robar, de mentir, de tratar de quedar cubierto frente a una situación, de torcer la verdad para uno mostrar que uno no tiene culpa, el acomodar las cosas. ¿Por qué no hiciste tal cosa? No, no, porque por tal otra, enseguida, el justificarse. Todo eso es el Yetzer Hará. Y es el pecado que nos llega de nuestros padres. Y no me refiero solamente a Ángel y Olga, mis padres carnales. Estamos hablando de Adán y Jabá, de aquellos padres. Desde el pecado de Edén, los miembros, el cuerpo de toda la descendencia quedó atada a lo que se llama la ley del pecado. Lo que en hebreo que les dije conocemos como Yetzer Hará, el instinto del mal, pero que muy bien, se traduce en las Biblias cristianas como ley del pecado. Realmente, aun cuando mi formación me conduzca a decir Yetzer Hará, debo decir con franqueza, y me gusta que esto quede grabado, que me parece más correcto utilizar la frase ley del pecado. Es más pura para nuestra lengua, para el idioma castellano, lo que esto implica. Esta ley del pecado llega a nosotros desde nuestros padres. Y alguien dirá, bueno, pero ¿cómo se relaciona con Yeshua? Que Yeshua fue hombre también. Recordemos que nuestro Señor Yeshua tiene la doble identidad de ser Dios y a la vez ser hombre. Esto tan grande, tan increíble, tan misterioso y sobrenatural, que es imposible de entender desde la perspectiva de nuestros paisanos judíos, o de mis paisanos judíos, perdón. Ellos no pueden entender cómo Dios pudo haberse hecho hombre. Bueno,
No lo pueden entender precisamente porque su entendimiento está entenebrecido, está colocado en una tiniebla. Ha sido puesto sobre ellos un velo, el mismo que se colocan cuando leen la Torá y cuando oran. Ustedes habrán visto eso que se llama talit. Es lo que Pablo nos dice que representa físicamente el velo espiritual que ellos tienen y que les impide ver que, por ejemplo, Dios, la palabra, la memra, Hologos, Adabar, se hizo hombre. ¿Y por qué fue importante eso de hacerse hombre? Porque cuando se hace hombre, carnalmente adopta una carne vinculada a la ley del pecado. El Yetzer Hará estaba presente en el cuerpo de él. Y él vence precisamente a ese Yetzer Hará, a esa ley del pecado presente en él. Por lo cual se transforma en un sacrificio perfecto, puro, santo, único, irrepetible. Y esto de haber vencido al Yetzer Hará, la ley del pecado, genera lo que dice el versículo 24, por lo cual me ha recompensado Yahweh conforme a mi justicia, a esa rectitud, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Como dije, en un sentido literal, esto hacía una referencia a que David no se manchó las manos con la sangre de Saúl, pero en un sentido de profundidad espiritual, la limpieza de las manos se refiere precisamente a que las manos de nuestro Señor Yeshua no se contaminaron bajo esa ley del pecado que debía naturalmente obrar en un cuerpo de hombre. ¿Y por qué esto nos importa a nosotros? Porque a partir del contenido del Salmo podemos ver que aquellos que buscan a Elohim, que buscan a Dios, que se deleitan en buscar su voluntad, son guardados de su maldad. De la misma forma en que los pastores en el antiguo Israel guardaban a sus rebaños, de igual manera, nuestro buen pastor nos guarda de la iniquidad, de la ley del pecado. ¿Y cómo se relaciona entonces esto que vengo desarrollando a partir del Salmo 18 con lo que venimos estudiando de ya no estáis bajo la ley? Porque Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En las reuniones anteriores, en la reunión anterior y en los escritos que he compartido, vimos que el significado de la frase hiponomos, bajo la ley, se refiere a aquella maldición de la Torá. Hemos visto que las personas que pecan se encuentran alcanzadas por las maldiciones de la Torá. O sea, conforme a lo que vimos en Levítico y Deuteronomio, estar bajo la ley significaba estar bajo las maldiciones de la Torá. Una de las consecuencias que tiene la vida de pecado, la vida fuera del mandato de la Torá, del cumplimiento de la voluntad de Dios expresada a través de los mandamientos, es que la persona se encuentra sin libertad. Y una persona que no tiene libertad se encuentra bajo el imperio de otro, bajo el mandato de alguien o de algo. ¿Puedo corroborar esto que estoy diciendo con las Escrituras? Romanos capítulo 6, versículo 12, dos versículos anteriores al que habíamos visto. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando el pecado reina en la vida de una persona, ésta está sencillamente esclavizada por el mismo pecado, como quien tiene cadenas que atenazan sus manos, su cuerpo, sus pensamientos, sus deseos, todos ellos están cautivos. Por esto es que Pablo nos dice, en Romanos 7:23, un capítulo después, dice, cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, en nuestro cuerpo opera una ley espiritual que tiene su consecuencia física, la ley del pecado. Esta ley que opera en todas las personas conduce a que las mismas que están bajo esto continúen bajo las maldiciones de la Torá. Cuando se infringe la Torá, la persona se hace acreedor a las maldiciones contenidas en ella y se desarrolla, crece, alimenta una ley en sus miembros que Pablo llama la ley del pecado. Lo que debemos preguntarnos es,
¿Es esta situación imposible de librar para el ser humano? ¿Es algo que no se puede quebrar? Bueno, precisamente 2 versículos después, Pablo nos advierte la salida. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Es posible ser obediente a la justicia y lograr una nueva realidad. Romanos 6:18. Libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Entonces, nuevamente, lo que podemos preguntarnos es, si nuestro cuerpo mortal tiene la ley de pecado, ¿cómo hacemos para librarnos de ella? La única respuesta se encuentra en esto. Es necesario morir. Alguien dirá, pero ¿cómo? ¿Me está diciendo que me tengo que suicidar? Bueno, por supuesto que no. Pero sí se debe morir a esa antigua realidad a través del bautismo. Porque en el bautismo representamos nuestra muerte a esa vida que hay que dejar atrás y renacemos a la justicia. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es necesario que veamos algo. En la reunión anterior, lo cual transmití como un apunte, también expliqué la importancia del contexto. Y de hecho, en el apunte correspondiente a esta reunión voy a explayarme, desarrollar un poquito esto. Ahora, ¿por qué es importante pensar en el contexto de lo visto en Romanos 6? Porque el capítulo 6 de Romanos no aparece de la nada. No encontramos un pergamino solitario que nos da el capítulo 6. Tenemos capítulos antes y capítulos después. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo se le puede ocurrir a alguien, a un grupo religioso, a un pastor, a quien sea, crear toda una doctrina a partir de un versículo aislado como Romanos 6:14? O sea, ¿cómo alguien puede pensar en crear toda una doctrina a partir de solamente Romanos 6:14, donde dice, ya no estoy bajo la ley, y decir esto significa tal cosa y tal otra, y quiere decir que ya no hay que cumplir los mandamientos y que no hay que observar la Torá? ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien crear toda una doctrina a partir de un versículo aislado? Solamente a un irresponsable espiritual, o, como dijimos en la reunión anterior, a uno de los llamados muy pequeños. Miren, sin complicar mucho las cosas, el capítulo anterior, el capítulo 5, nos viene explicando cómo el pecado que ingresó con Adán estableció una ley en nosotros que nos conduce a pecar. De hecho, ustedes lo pueden leer. Pero a partir del pecado, la ley, la Torá, no el pecado, no la ley del pecado, sino la Torá, agregó más conocimiento de pecado, conduciendo a una abundancia de la gracia. Los capítulos 5 al 7, 5, 6 y 7 de Romanos, nos van a explicar la relación entre pecado y gracia recibida. La relación entre el pecado y la gracia, producto del pecado de Adán, hizo que Adán cambiara su naturaleza, le quitó la luz de su cuerpo e hizo que los descendientes de Adán heredásemos cuerpos mortales. Pero asimismo, esto introdujo la gracia. Con la caída de Adán, sus sucesores, sus descendencias, todos los seres humanos reciben un cuerpo que está sujeto ¿a qué? A la misma ley de pecado que gobernó los cuerpos de todo ser humano a partir de Adán. La esclavitud presente en todos los nacidos, en el Yetzer Hará, la concupiscencia, eso es lo que todo ser humano descendiente de Adán ha tenido. Con lo cual, el pecado y la gracia están íntimamente relacionados. Ahora, acá quiero establecer un punto que no ha sido tratado por los teólogos. Y es que la gracia no es solamente una dádiva de Dios para perdonar los pecados. Porque si yo le pregunto normalmente a alguien, ¿qué es la gracia? Me va a decir, es esa dádiva, es ese don, ese regalo, y como tal, que no se paga, no se compra, dado por Dios para perdonar los pecados. Y sí, eso es cierto.
Eso es la gracia, sí, pero no solamente eso. La gracia es una tremenda fuerza que viene desde el trono de Dios. Pensemos en esto por un instante. El ser humano conoce muchos poderes, muchas fuerzas tremendas. En un momento descubrió el poder del vapor y crearon las cosechadoras y luego crearon las máquinas de los trenes. Y vieron un poder muy grande, que era el poder del vapor. Después conocieron el poder del petróleo, por ejemplo, y crearon las máquinas de combustión interna, ¿sí? Lo que utilizan los autos, los trenes, los barcos. Luego el ser humano conoció el poder del átomo y se creó ese poder tremendo que hace que hoy funcionen las centrales atómicas e iluminen con el material que hay contenido en un vaso, por ejemplo, en un vaso con el cual uno podría tomar agua. Con el contenido de ese vaso uno puede iluminar toda una gran ciudad. Son poderes tremendos. Sin embargo, ninguno de esos poderes podría borrar los pecados. Observen ustedes, son poderes tremendos. De hecho, el poder contenido en algo no más grande que una mesa destruyó 2 ciudades de Japón. Sin embargo, esos poderes tan tremendos no pueden borrar los pecados. La gracia es una tremenda fuerza que viene desde el trono de Dios para romper la atadura de esclavitud. No es solamente para perdonar pecados. La gracia es una manifestación del poder de Dios para liberar al ser humano de la esclavitud del pecado. Yo puedo decir 1000 cosas. Puedo explicar todo lo grave que puede ser el pecado del sexo, ¿verdad? Puedo explicar la gravedad que puede haber, por ejemplo, al contraer enfermedades de transmisión sexual. Puedo hablar de la gravedad de la sífilis, del SIDA, del herpes, de muchas cosas que pueden ser una ETS, una enfermedad de transmisión sexual. Puedo explicar todo eso. Sin embargo, no puedo liberar a ningún ser humano de la esclavitud del pecado sexual. Puedo hablar, puedo culminar, puedo explicar, pero no lo puedo librar a ninguna persona. ¿Por qué? Porque está contenido en su cuerpo. Porque es el Yetzer Hará, es esa ley de pecado contenida en el cuerpo de una persona. Sin embargo, la gracia no es una cosa suave. La gracia no es algo etéreo, no es el perfume de una flor. La gracia es una manifestación tremenda del poder de Dios que puede librar a un ser humano de algo que está contenido en su propio cuerpo. Cuando leemos a conciencia el contenido de los capítulos anteriores y posteriores al capítulo sexto, o sea, cuando leemos el 5, incluso el 4, 3, cuando leemos el 7, 8 en adelante, vemos que el tratamiento de Pablo está en desarrollar la esclavitud de los seres humanos con el pecado y cómo ahora ya no se encuentran sujetos a la ley. ¿Por qué? Porque ya no estamos sujetos a la ley del pecado que vino sobre nosotros cuando infringimos la voluntad de Dios y fueron puestas sobre nosotros las maldiciones. Ya no estamos bajo la maldición de la Torá que cae sobre nosotros por someternos a la ley del pecado. Ahora estamos bajo la gracia, que es un poder de lo alto enviado como dádiva a los creyentes en Yeshua. Poder que se manifiesta en aquellos que lo siguen. ¿Haciendo qué? Cortando las cadenas que atan al pecado. ¿Cuál es la gran recompensa que encierra el Salmo 18? Observen ustedes que tanto en el versículo 20 como en el 24 se habla de una recompensa. ¿Cuál es la gran recompensa que encierra este Salmo 18? Versículo 49, Salmo 18, 49. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Yahweh, y cantaré a tu nombre. La gran recompensa es que aquellos que aceptan a Yeshua y lo confiesan ante los hombres, recibirán su salvación de la ira venidera y la libertad del pecado en estos tiempos. ¿Es así? Miren, Salmo 18, versículo 27, porque tú salvarás al pueblo afligido. Como podemos ver,
Ya no estás bajo la ley, no se relaciona de ninguna manera con dejar de cumplir los mandamientos y estatutos, ni observar las fiestas, sino estar fuera de las maldiciones de la Torá que recibe el que se sujeta a la ley del pecado. ¿Y qué ocurre con estas maldiciones, decretos, pagas de pecado que pesaban en contra nuestra? Bueno, Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Y haciendo qué? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La gracia no es un pañuelito suave. La gracia es un poder que viene de lo alto, un poder que corta las cadenas, un poder que elimina la ley del pecado en los seres humanos y un poder que clava en la cruz todas las maldiciones, decretos y pagas de pecado que pesaban en nuestra contra. Mi nombre es Ricardo.